empezar es un formulario de registro que se corresponde al formulario de Hornacek, y este formulario solamente está asociado a una única tabla. Entonces seguramente será objeto sensible a mejoras por parte de un analista de base de datos que tenga conocimientos generales acerca de normalización. Entonces, en cada uno de nuestros proyectos nosotros debemos, a partir del diagnóstico de una base de datos que estamos gestionando, hacer una propuesta de mejora de esa base de datos, que va desde agregar nuevas tablas hasta cuestiones tan sencillas como el renombrado de los nombres de las columnas de las tablas, pasando por la creación de índices y relaciones de las bases de datos entre las tablas. Entonces, bien, en este caso nosotros posteriormente vamos a realizar un proceso de, como vemos aquí en la exposición, de aplicar mejoras a la base de datos. ¿Bien? Y asentaremos esos cambios en la base de datos remota, y finalmente observaremos los cambios en el editor de base de datos. Entonces vamos a iniciar entre los puntos 5 y 6 a realizar estas mejoras. En principio no vamos a modificar esta tabla. Fíjense que cuando hice el procedimiento de arrastrar la tabla que estaba en la base de datos, me la traje al Playpen Database, que no es más que el área de trabajo local. Entonces, al estar ahí, vamos a proceder a... Esta es la base de datos, esta es la tabla original. Vamos a crear un conjunto de nuevas tablas. ¿Ok? Bien. En principio vamos a utilizar las herramientas que tenemos en este menú del lado izquierdo, donde tenemos la opción de crear nuevas tablas, crear nuevas columnas. Entonces vamos a hacer un ejemplo de crear una nueva tabla, bien, que llamaremos T registro Hornacek. En principio no coloquemos T registro Hornacek, sino coloquemos participante. Bien, T participante. En el nombre lógico y en el nombre físico le colocamos igual, y para su clave primaria le vamos a colocar el mismo nombre de la tabla con el sufijo _pk, e indicamos acá que esta tabla se refiere al conjunto de participantes en las jornadas. ¿Bien? Tenemos opciones para cambiarle el color a la tabla. Vamos a dejarlo por defecto así, colocarle distintos tipos de color al texto, etcétera. Bien, dejemos esto, le damos OK. Bien, y vemos que tenemos una nueva tabla llamada de participante. Vemos uno de los principales fallas que tenemos como clave principal en la tabla registro Hornacek a la cédula del participante. Vamos a cambiar ese criterio acá y vamos a colocar otro tipo de ID. Al nosotros seleccionar la tabla, vemos que se habilitan otras funciones dentro de este entorno de trabajo. Vemos que podemos agregar ahora una nueva columna. Entonces, bueno, procedamos a crear una nueva columna. En nuestro caso vamos a colocarle ID participante tanto en el nombre físico como en el nombre lógico. Vamos a decir que es la clave primaria y vamos a decir que es de tipo numérica. Busquemos el tipo de datos
numérico. Bien, entonces en el comentario colocamos que es el identificador del participante. Bien, fíjense que entonces me he creado una nueva columna y de participante que es de tipo numérico. Así haremos con cada uno de los atributos de la tabla participante. Bien, bueno, continuando con el video tutorial, estamos actualmente en la etapa de analizar y diagnosticar la base de datos y aplicar mejoras en la base de datos. Bien, entonces vamos a terminar de hacer la demostración de la creación de varios atributos dentro de esta columna. Observemos que vamos a ir creando ciertas columnas y vamos a partir de el punto digamos de delineamiento de que tener ciertas normas para documentar nuestras tablas y nuestras columnas de las tablas. Por ejemplo, para estas tablas vamos a colocarle el prefijo t underscore nombre de la tabla. Entonces tenemos la tabla t underscore participante, y para el caso de las columnas, cuando estaremos hablando de columnas que son identificadores, vamos a colocarle id underscore nombre de la columna. Entonces ya hemos creado la columna id participante. Vamos entonces a proceder a analizar esta otra tabla que tenemos acá y observar qué información está relacionada directamente con el participante. En principio, los nombres, el apellido, el correo electrónico, la dirección, bien, la dirección, el centro educativo, el teléfono y la fecha de registro son datos propios del participante. Entonces vamos a ir poco a poco creándolos. ¿Cómo lo hacemos? Nos seleccionamos la tabla y le damos el botón insertar nueva columna. Entonces, como habíamos dicho, vamos a tener el prefijo tx de texto, tx nombre, bien, en tanto físico como lógico. No es parte de la llave de la clave primaria, es de tipo varchar, y vamos a asignarle una longitud máxima de 50 caracteres. Este campo no permite nulos, no es autoincrementable y no tiene por qué tener un valor por omisión, por defecto. Esta documentación, nombre del participante. ¿Bien? Perfecto. Y así vamos a ir sucesivamente creando los campos. Vamos con el apellido. En este caso cumple con los mismos requerimientos, no permite nulos, no es un dato autoincrementable y no tiene por qué tener valor por omisión. Un dato importante, fíjate que esta vez estoy agregando la columna de una manera diferente. Haciendo clic derecho sobre la tabla se me despliega un menú, le da nueva columna. Un dato importante es la cédula. Bien, esta cédula es un dato que no es llave primaria, que es tipo varchar y que tiene una longitud de 9 caracteres. Cédula del participante. Luego le agregaremos una condición para crear un índice único sobre esa tabla, sobre esa columna, la columna cédula. Bien.
Vamos con la dirección. Esto vamos a darle un poco más de espacio. Bien. Vamos con el correo. Y archar con la longitud de 50. Nueva columna. TX teléfono. Una longitud de 15 espacios. Bien. Vamos a agregar la fecha de registro. Ok, cuando son fechas, con el prefijo FE underscore. Aquí el tipo de datos, date. Ok. Entonces ya tenemos un conjunto de columnas que sí están relacionadas directamente con la clave principal, por lo tanto estamos cumpliendo con las primeras formas normales, la primera forma normal de las reglas de normalización. Todas las columnas están directamente relacionadas con la clave principal. No se nos queda nada por fuera. Fíjense, de esta manera vamos a crear las otras tablas. A manera de ejemplo, para que se pueda visualizar el tema de las relaciones entre cada una de las tablas, voy a crear 4 tablas más. La tabla tipo de procedencia, una tabla localidad, una tabla tipo de localidad y una tabla de asistencia a las sedes. Entonces, por ahora voy a crear esas tablas. ¿Bien? Como lo dije, el prefijo T, tipo de procedencia. Esta tabla estará relacionada con si el participante, como se pide acá en el formulario, de qué tipo de procedencia viene. Inicialmente aquí hay solamente 3 opciones, pero la idea es que eso pudiese administrarse y tener más opciones. Entonces, pues instituciones públicas o privadas, centros educativos, entre otros. Vamos a colocarle esta tabla para distinguirla a otro color. ¿Bien? Entonces tenemos acá tipo de procedencia, esta tabla. Tenemos la tabla localidad. De localidad. Localidad. Estos pueden ser países, estados, municipios. Y vamos a colocarle otro color. Tenemos entonces la tabla local.